tiritaba. Veía a José Sosa, a la Roxana Campo, a la Luz Jiménez. Yo decía, oh, está Malepasca ahí, weón. ¿Qué va a decir? Todos los personajes. ¿Qué va a decir Claro. Malepasca, weón, de mi propuesta? También yo vengo de un lugar que pertenece a un sector rural de Concepción, pero me llamaba mucho la atención el universo de, vamos a decir de vecinos, pero que ahora yo lo veo como personaje. Claro. Igual. Me parecía muy interesante dar a conocer y personificar un poco esta realidad. Ha sido muy entrete porque siempre me toca ser como el mejor amigo, como el Sancho Panza. Sancho Panza. Entonces, muy divertido. Porque yo soy muy fan de los actores, de los personajes de soporte. Ajá. Y ya instaladísimos estamos con mi querido Juan Pablo en este lugar hermoso, en esta casa preciosa de Chile Actores. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy contento de compartir contigo, Natalia. Y empezando ya un nuevo programa de La Pura Verdad. Y hoy vamos al tiro a presentar a nuestro invitado. Él es actor, formado y egresado de la Universidad de Chile y nacido en Concepción. Ya con esos datos pueden un poco intuir y saber quién es. Sí, es Claudio Castellón. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Natito, ¿y tú? Bien, mira Muchas cómo sacaste gracias, no, aplauso. la ovación. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Bienvenido. muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre es bueno conversar de la vida, de la pega. De nuestro Entretenimiento. oficio. Por supuesto que sí. ¿Hace cuánto que no venías a esta casa preciosa? A esta casa creo que no venía hace un año, no recuerdo muy bien, pero sí, un año más o menos. Y cada día me sorprendo más. Está precioso este lugar. Yo no conocía esta parte de acá. No conocía el patio. No, siempre uno viene como adelante, no va y va a la casa. Es muy bonito que todos los invitados que vienen encuentren cada vez más linda esta casa. Sí. Eso me encanta. Hoy un Este besito a lugar. Sarita, que aquí la persona que cuida Este el jardín. jardín El jardín. Y que precioso. lo hace con Muy mucho cariño, mucho cuidado y que Se nota. viene Sí. todos los días a trabajar con nosotros. Así Y está. Mira, ahí están las Mantiene calas. la casa Eso a punto. será romero. es Romero. Es romero. Mira Hay qué muchas lindo. hierbitas por ahí. No, está todo muy bien organizado. Eso es una de las cosas que a uno como actor lo pone muy contento también. La corporación como relojito suizo siempre. Sí, eso es hermoso. Oye, Claudio, bueno, terminamos hace poco de grabar Nuevos Amores de Mercado. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti esta invitación? ¿Cómo viviste esta invitación y este proceso de hacer un remake de una teleserie tan popular como fue Amores de Mercado? Sí, pues desde el comienzo muy contento. Es un ícono dentro de nuestras teleseries Amores de Mercado. Entonces, cuando me hicieron la invitación, inmediatamente quise saber qué personaje iba a ser, porque me acordaba de la historia perfecto. En ese momento debo haber estado como en octavo básico, no sé, ponte tú. Concepción, invierno, a la hora de la 11, muy fanático de las teleseries de TVN. Y nada, pues pasa el tiempo, uno va delineando su vida y terminé en esto, igual que ustedes. Entonces fue un proceso muy enriquecedor, muy lindo. Además yo tengo una amistad con Claudio Redondo, que había hecho el personaje Sí, po, original. Él a siempre me Basilio. molesta, me dice yo soy el original. Bueno, digo yo. Fue muy entretenido también. El camarín siempre se valora y se agradece mucho cuando uno tiene buena onda con los compañeros. A Pedro yo lo conozco hace un montón de años, entonces eso hacía que todo fuera mucho más ágil, más rico también. Con la Fran Walker también, con la Su, con quien más me tocaba, con Simón, que también lo conozco hace un montón. Entonces fue una muy buena experiencia. Había trabajado con los directores también, con el Nico Alemparte habíamos trabajado en La Ley de Baltasar, Ujú. y que también fue una muy linda experiencia en Cochamó. Lo pasamos muy bien, pasamos frío también. y nada, para mí el balance es súper bueno, ¿sabes? Encuentro que fue una grata experiencia. A propósito de que también había como una opinión tan crítica con respecto a los remakes. ¿Cachai? Yo lo defiendo. Sucede en México, en Brasil. ¿Por qué no podíamos experimentarlo acá? Además que hacemos buenos productos. Hay muchas teleseries que se han ido para afuera, entonces me hacía mucho sentido en el fondo
Oye, y ahora con la nueva medición de sintonía que debutó a principios de abril, Sí. La estábamos rompiendo, fue porque una nadie sabía. sorpresa, po, porque había mucho comentario en la industria de que Amore Mercado no le está, a nuevo Amore Mercado no le estaba Claro. yendo tan bien, que marcaba poco en relación al promedio de las teleseries Sí. Mega, que en realidad les va bastante bien, pero ahora con la nueva medición que incorporó a muchas ciudades nuevas, digamos, que no estaban siendo medidas y también a nuevos hogares, como decís tú, la estaban rompiendo. Sí, ¿Cómo lo recibió el elenco esta Yo creo noticia? que bien, es inevitable no condicionarse un poco cuando uno se va dando cuenta que a la teleserie le está yendo bien o no le está yendo bien. Suena bien cliché, pero uno de verdad hace con mucho cariño esta pega. Por eso también a mí me pasa como en mi vida cotidiana que cuando recibo algún saludo en la calle o qué sé yo, voy a Concepción y con mi hija vamos por tierra siempre y paramos en una bomba de benzina, la gente es cariñosa. Eso también es un rating calle que yo le llamo, que es un súper buen indicador. Y cuando de repente los números indican lo contrario, hay colegas que dicen que no les da lo mismo, pero no, a mí no me da lo mismo Algo al menos. influye. Sí, por supuesto, por supuesto. No sé si tiene que ver directamente con el ego, pero sí tiene que ver con... Es como cuando estáis haciendo teatro y tenéis las 200 butacas llenas a cuando tenéis 15 y no suspendiste porque tenéis la mínima, ¿cachai? Entonces, uno hace este trabajo para la gente. Finalmente, yo creo que el rating es un sistema de medición que en el fondo, nada, va indicando cuántas personas ven tu trabajo. Y creo que ya era el momento de que se actualizara un poco la manera de medir las teleseries, porque hoy día también hay una serie de dispositivos que te permiten acceder al producto televisivo, desde la tablet, el teléfono, yo no lo tengo, soy bastante a la antigua, pero Telegram, creo que TikTok también te va proporcionando como escenas. Yo de repente hablo con mis sobrinos que tienen 15 años que jamás han prendido la tele, pero sí, no, por Telegram caché que, qué sé yo, la Antonia te pescó en la teleserie. Claro, ¿cachai? siguen Entonces siguen yo la creo que historia. también, Sí. en la medida que la tecnología va avanzando, creo que también el sistema de medición naturalmente tenía que estar a la par también. Era algo que se necesitaba urgentemente, precisamente Absolutamente. porque, claro, uno lo ve cotidianamente en que esta multiplicidad de plataformas es tan activa, entonces, claro, faltaba como ese Sí. como registro más serio de que en realidad los productos se están viendo Por y se ven de distintas maneras, distintos lugares, distintos horarios. Exacto, sí, estoy muy de acuerdo con Oye, Renata. Claudio, y la creación de Basilio, ya que mencionas que eres muy amigo de Claudio, ¿hubo algún diálogo en relación al personaje? Habían algunas cosas como de la corporalidad del personaje que conversamos, pero más que nada como homenaje. Nosotros nos vemos mucho y hablamos harto también, entonces era como más que nada, claro, homenajear un poco lo que él había hecho, porque es un personaje bien icónico también de Claudio. El personaje Basilio está a la par con Peyuco todo el tiempo. Sí, pues, Peyuco. muchísimas escenas. Mucha Su mano escena, derecha e izquierda. mucha complicidad también. Después por ahí como emisario se empieza a mezclar en el mercado y conoce a la versión más seria, más formal, que es Rodolfo. Entonces Claudio me contaba, como que me nutrió de muchas anécdotas de esa época. Eran otros tiempos, era otro tipo de comedia, era otro tipo de actuación. La arquitectura del personaje la construía desde otro lugar, no había tanta tecnología. Entonces también hablábamos mucho de eso. Y el proceso de la teleserie también pasó por esos cambios. Hoy día prensa escrita impresa se consume muy poco. Ujú. Entonces había que hacer una actualización también como desde el teléfono hoy día. Esta extensión del cuerpo hoy día me permite poder actualizarme. Y es muy triste, yo soy muy análogo en verdad. A mí me gustaba ese romanticismo del kiosco, Del papel, del el diario. papel, del sobre láminas cuando chico, ¿cachai? El Pero buzón. bueno, es parte de, es parte de. Y claro, conversamos como ciertas pinceladas. Yo le había preguntado como en el fondo de qué manera él había interpretado el libreto, el papel, pero por supuesto que uno tiene sus mecanismos y sus metodologías para construir los personajes. Po. Ya, pero dijiste que había un pequeño homenaje en el cuerpo, cuéntanos más. Porque... Había como un... ¿Qué mantuviste? Sí. algo con las manitos. Claudio quería que yo mantuviera
que era matado. Ay, te igual. pidió cosas. Sí, no, me dijo, no, tenéis que mantener eso porque es muy bueno. Era como la corbata que como que bajaba del pantalón, ¿cachai? Como que se veía la parte de abajo de la corbata y se salía como de la camisa. Como que le salía la camisa, ya. Sí, pero no, las vestuaristas no me dejaron, no era muy atractivo. Y lo que él me había recomendado, que era como su gestus social, como dice Brecht, era una muletilla que él tenía, que era un pañuelito que sacaba permanentemente. Lo encontré un poco antihigiénico, así que dije, a veces lo usaba, pero A le veces decía, lo no usaba. sé, el pañuelo de tela ya como que está medio obsoleto. El pañuelito para También limpiarse, antiguo. digamos. Sí, claro, también antiguo, un clásico, Claro. el pañuelo de tela. Po. Ahora, no pasé por esa época, creo que sí, cuando muy chico, pero los abuelos hacían un Planchaban, se lavaba. No, Yo y me hacían acuerdo en un el trabajo de colegio, a mí joyería. me revisaban si yo andaba con mi pañuelito. Entonces yo me acuerdo de lavarlo, plancharlo. Pero ¿cuántas zonas te duraba el doblarlo. pañuelo? Porque de repente con influencia, imagínate, el pañuelo te dura 2 minutos. Claro. Porque había que buscarle el ángulo. No, No te podías sonar imagínate sobre la zona después. anterior. Me está dando si mucho tampoco asco era esta tan- conversación. No era tan higiénico. Pero podría haber sido un bonito, como una Sí. bonita característica de un personaje Sí, análogo hoy día, absolutamente. eso ya al tiro como que lo arma. Sí, además que nada, como te digo, eso encuentro que hacer esta nueva versión para mí al menos fue muy muy lindo, como homenajear un poco la teleserie más icónica, la teleserie más exitosa según el rating, más popular. Imagínate cómo habría sido si se hubiese medido quizás con el de Claro. hoy en ese momento, Una o sea, locura. era Una el conversación doble. distinta. Creo que eran 70 puntos al final. una Sí, Claro, locura. sí. en la original que Claro. marcó una locura. Hoy día, ¿qué marca 70 puntos? Yo creo que nada. Un partido de Chile. No creo que Cerca. la selección de hoy día, pero sí un partido de Chile, no sé, la Teletón en algún momento, el Festival de Viña. Ujú. Pero, claro, El Indio y el Flaco marcaron. el Indio y el Sí. Flaco. Ellos dejaron ahí El una Indio y el vara Flaco alta en eran rating. notables. Sí. Memo Bunke. Ah, ¿te cachai? No vamos en eso. Oye, Claudio, y mencionaste, bueno, Concepción. ¿Cómo te acercaste a la actuación? ¿Hubo algo ahí en Concepción? ¿Hiciste teatro en Concepción o algún acercamiento en lo actoral? Sí, de muy chico tenía la inquietud. No tenía muchas referencias porque, no sé, no vengo de una familia de artistas. Era más que nada lo que te proporcionaba el colegio en algún momento, que es como el típico teatro infantil. Yo soy de la generación de las páginas amarillas, la guía telefónica. Entonces, en algún momento ya era tan grande la inquietud que empecé a averiguar, investigar. amarillas. Y encontré en las Claro. páginas amarillas un lugar que se llamaba Centro Artístico Cultural, que quedaba En en Rengo con Concepción. San Martín, Ya, pleno centro de perfecto. Concepción. Y ahí había un profesor de teatro, que era el director, que es un titiritero bien importante de la zona, digamos, que se llama Liantur Rojas, y con él comencé. Ahí di mis primeros pasos como en el teatro, tuve la suerte de actuar en el Teatro Concepción muy chico, conocí a Shakespeare, no tenía idea quién era, tampoco me culpo, ojo, porque no, yo de Marcela Paz no pasaba para arriba. Con el respeto que merece Marcela Paz y Claro. su papelucho, por supuesto. Entonces, ahí empecé a vincularme con el teatro. ¿Eso era paralelo a que tú estás en qué Estudiaba, curso? yo estaba en primero medio. Ya en la Yo media. estuve en un colegio que se llamaba San Pedro Nolasco y después me fui a un liceo que se llama Enrique Molina, que es como un Perfecto. símil del Instituto Nacional acá en Santiago. Y el Enrique Molina antiguamente se llama Instituto Concepción. Tiene una actividad cultural súper activa, al igual que la ciudad de donde vengo. Concepción es una ciudad con una actividad cultural súper vigente, súper ágil, popularmente conocida como la cuna del rock. En los tiempos bueno, en el año 70 el TUC también, el Teatro de la Ujú. Universidad de Concepción, Sí, icónico. que entiendo que ahora también se reactivó la carrera de teatro. El Teatro Concepción, hoy día el Teatro Bio Bio también. Entonces es una Que es ciudad maravilloso el Teatro Bio Bio, o sea, precioso, un, es un muy, muy, edificio muy lindo. increíble. Entonces no había tanto desamparo, era cosa de hacer la gestión. Y ahí llegué, me empecé a vincular. Después de eso, mis padres también un poco conservadores, no estaban muy de acuerdo con que yo estudiara actuación. Habían ¿Qué les daba escuelas. miedo? ¿Qué se imaginaban? ¿Que te transmitían algo en particular? Yo vengo de una no supiste familia, qué? yo vengo de una familia que al menos en el periodo que yo viví con ellos, de mi nacimiento hasta los 17 años, siempre tuvimos una situación económica muy ajustada. Y en ese tipo de familia en nuestro país,
siempre está el deseo de que la generación que viene tenga una situación económica más holgada. Entonces ellos no veían que conversaba muy bien la situación económica buena con la profesión que yo quería escoger. Entonces yo creo que ese era el temor más grande. Sin embargo, desde muy chico, desde muy joven, he tratado de darle una resignificación al concepto de la felicidad también. Que si bien a veces las lucas te proporcionan una vida un poco más amable, no necesariamente son condición de que va a ser feliz, no es una prenda de garantía. Entonces me vine a Santiago, me acuerdo que, es un poco plancha esto, yo tenía un grifo de greda, que había comprado un Pomaire. Hermoso. La primera vez que fui a Pomaire, me comí una empanada gigante, que era un pollo entero, y me compré un grifo de greda amarillo. Y ahí empecé la moneda de 100 clásica, la antigua. Esa café oscuro, ¿te acordás? Ese grifo Sí, es claro. una alcancía. Ese grifo es una alcancía. Entonces ya, el grifo. Había que romperlo en algún momento. Ya tenía como una carga emocional el grifo, entonces me daba un poco pena. Hasta que llega diciembre de cuarto medio, 2004, y me propongo venir a Santiago a postular a la Chile y a la Católica, o a la Católica, y vine a postular a las dos escuelas. Cuando llegué a la Católica, bueno, primero que todo yo vengo de Concepción y la Universidad de Concepción tiene un solo campus, que debe ser un terreno te mentiría, pero deben ser 70 hectáreas. Enorme, es sí. gigante. Y está todo junto. Está todo junto, todas las facultades. Sí. Está la Casa del Deporte, que es la rama de básquetbol, está la Escuela Dental, que es odontología, en fin, es gigante. Una biblioteca épica que tiene al fondo de una Un explanada de parque pasto. gigante. No, es muy lindo Sí. además. Y cuando alguien te pregunta, ¿lo conozco Conce? Anda para allá. Sí. Sí. Antiguamente se recomendaba el barrio Estación, que era el barrio bohemio, y la Universidad de Concepción. Es parte de Entonces, un paseo. sí, absolutamente. Entonces, cuando unos chicos aprenden a andar en bicicleta, en patines, todo, porque es como te digo, es como un símil de un parque bicentenario Sí. hoy día, más estándar, por cierto, pero es como un poco eso, como que uno va libremente desde el picnic hasta estudiar. Y yo tenía ese concepto de universidad. Yo cuando llegué a postular a la Católica, buscaba como la otra facultad, ingeniería, veterinaria, no sé, pero claro, estaba como segmentado por facultades. Campo Oriente, que es un castillo, por supuesto, me sorprendió y me impresionó inmediatamente. Y después llegué a la Chile a postular. Y yo en calendarios veía que la Chile era esa casa amarilla gigante que está en la Alameda, pero me daba cuenta que estaban todas las facultades muy segregadas. Y llegué a la Escuela de Teatro, que era el Departamento de Educación Física en Las comparaciones los son 70. odiosas. Odiosas. Pero son inevitables también. Sí, po. Entonces llegué a la Escuela de Teatro Antonio Varas, ¿o no? a O sea, Morandé. perdón, a Morandé. Morandé. Morandé con Rosa. A Morandé. Era muy precario todo, muy precario. Y había una profesora que tiene una energía incombustible hasta el día de hoy, que es Lani Murat. Que ahora es la directora. Sí, claro. Sí, po. La vi hace poco, fui a saludarla hace como un mes. Como estamos grabando en el mercado, me pasé para allá y fui a saludar a los profes. Y la Ani, tomándonos la prueba ese año, éramos 1000 los postulantes. 1000. 1000. Impresionante. 1000. Estaba como el boom de la carrera. Y quedábamos 20. Entonces era muy exigente digamos, como La las selección. pruebas, la selección. Y en ese momento Ani nos tomaba la prueba de voz, de canto. No era canto, era voz para cachar un poco, Ujú. no sé, si tenía nódulos porque te mandaban de uno al fonoaudiólogo si entraba y cachai. Entonces la Ani ahí se tira como súper camiseteada también la Ani Murat. Y además de Concepción, entonces hay un cariño muy especial que Claro. yo creo que es recíproco. Claro. Y la Ani dice, están en la escuela más exigente de Chile y hay 1000 estudiantes que quieren estar acá y solo quedan 20. Para mí fue como un petardo y dije, no, acá quiero estudiar. Y ahí postulé, afortunadamente me fue bien como en la prueba especial y nada, pues, ahí salí después. Y aquí estamos. Y aquí Ahí está. estamos ahora pues, conversando con ustedes y soy actor. Oye, pero espérate, antes de que tú te metieras en las páginas amarillas a buscar Sí. ahí cultura, actuación, ¿por qué tenías ese bichito? ¿Tenías ese interés de antes? ¿Veías a los personajes de la tele? ¿Por qué? ¿Cuál era el interés por la Yo creo actuación? que los 90 fue una época bien significativa en las teleseries. Tenían muchos recursos teatrales. Y eso a mí me identificaba mucho. También yo vengo de un lugar que hoy día es una población que pertenece a un sector rural de Concepción, que se ha ido urbanizando claramente.
pero me llamaba mucho la atención el universo de, vamos a decir de vecinos, pero que ahora yo lo veo como personajes Claro. igual. Mira. Había unos personajes impresionantes. Ahí está. No, claro, en la esquina se paraban y convivían. No sé qué consumían, pero convivían. Y claro, cabros de, no sé, de distintos lugares. También yo siempre estuve vinculado al deporte. Soy hincha de un equipo que es precisamente de ese sector de Concepción. Ahí están los campos deportivos. Entonces, tengo una ligazón bien linda con la ciudad de donde vengo. Y volviendo al tema de este bichito, yo creo que era por este universo de personajes que yo veía. Como que me parecía muy interesante dar a conocer y personificar un poco esta realidad, que en esos tiempos ese tipo de realidades uno lo veía más en programas de investigación Claro. que en otra cosa, ¿cachai? Si no estabas ahí directamente Exacto. frente en el territorio, no Claro. sabías que existía. No, yo sentía que estaba en el meollo del asunto. Había estudiado en un colegio, que era un colegio particular de Concepción, que tenía una realidad muy concreta. Concepción es bien parecido a Santiago en ese sentido. Tiene como súper bien, no súper bien, súper categorizada el tema social. Pero después me tocó irme a un liceo durante 8 meses, que es un liceo que ya no existe, se llama Andalien. Y ese liceo tenía una realidad muy, muy distinta a lo que yo conocía como realidad en la adolescencia de mis compañeros. Era brutal, o sea, recuerdo perfecto una vez un compañero que se desmayó por no haber tomado desayuno, ponte tú. Entonces yo fui absorbiendo, era parte de la biografía que se me iba construyendo en la vida también. Y ahí como que dije, está bueno esto. Siempre con una óptica también súper audiovisual, sin tener idea lo que era un plano, lo que era una cámara. Era una cuestión bien como innata, ¿cachai? Era como desde un plano de la observación. Sí, absolutamente, hasta Súper el día de hoy. interesante, Hasta el sí. día de hoy. Hasta el día de hoy mi método es ese. El Basilio, ponte tú, yo vivo en Antonio Varas, y en General del Canto, que es la calle que sigue, hay una sucursal, no sé si se dice sucursal, de impuestos internos. Es más que una sucursal, es un edificio gigante. Y Ahí andaba Basilio. Fui 2 veces. Seguro. Está lleno de Ahí vacíos. estaba me fui Basilio. 2 veces. No sacaba el número porque no necesitaba que me atendieran, pero sí me sentaba en la sala de espera. Y me quedaba ahí, con una libretita, y me quedaba ahí no más de 2 horas, porque era bien latero. 2 horas me quedaba sentado, fui 2 veces. Y ahí observaba, desde el zapato pluma hasta el pantalón gris ancho, la camisa, uno que otro suspensor por ahí, el anteojo con marco antiguo, el peinado también clásico, el más chascón, el taquilla, el más perno, el que lleva 40 años y el Claro. practicante. Entonces ahí iba ahí agarrando recursos y yo vaya anotando, ese es mi método al menos, voy anotando lo que me va sirviendo. Y también me imagino que hay algo de uno, que hay algo genuino que debe Claro. ser lo que puede que sea carisma, si es que existe, o qué sé yo, algún tipo de condición Y que eso- me y permite eso seguir lo- vigente. ¿Y eso lo vas haciendo como con cada personaje o son ciertos personajes que te piden un poco esta búsqueda? Hay personajes que se me dan de manera mucho más sencilla. Que están ya como en el guión. En Mega hice un personaje que era muy entretenido, que se llamaba Johnny Videla, que era el mejor amigo del pobre novio. Ya. Que esa fue tu primera teleserie. En Mega sí. Ha sido muy entretenido porque siempre me toca ser como el mejor amigo, como el Sancho Panza. Sancho Panza. Entonces es muy divertido. Porque yo soy muy fan de los actores, de los personajes de soporte. Ajá. Son muy entretenidos porque en el fondo estáis acompañando el hilo de la historia principal, pero también tú vas construyendo tu propio universo. Y hay un Entonces- poquito más de licencia, ¿no? Como Sí, para yo me las doy que todas. sea más No, colorido. yo me las doy Te las todas. tomas todas. Sí, ¿Sí? no sé si mi compañero me... Los pies, a veces como que... Los pies, no sé si te pasa, pero yo los pies los marco más con la respiración que con el texto. Como que, ya terminé, ¿cachai? Como que te toca a ti. O con el matiz del propio texto. Pero me las dejan pasar. Me gusta el género que me ha tocado abordar en televisión. Me encanta la comedia. La comedia... yo creo que la comedia tiene mucha complejidad, mucha. Esta cuestión yo creo que es como la música. Sí, matemática. Tenés que tener mucha paila, mucha oreja, porque eso es lo que finalmente termina afinando el diálogo, el ritmo. Es muy exigente en términos de ritmo.
la comedia es muy exigente y a mí me gusta mucho eso. Vais surfeando, vais improvisando. Y los directores me las dejan pasar, igual las defiendo. Como que a veces no, pero igual uno la va defendiendo y, y también creo que ese proceso de la construcción y el proceso mismo cuando estáis grabando, yo disfruto mucho antes de salir al aire, ponte tú, porque no está el estrés, ¿cachai? De cómo nos fue y qué opinaron. Hoy día hay muchos haters también. Sí. Hoy día la gente, que para mí no es un acto de valentía propiamente tal, pero hoy día la gente se descarga. Hoy día hay personas que detrás de un teléfono transmiten mucha odiosidad también. Y uno es el receptáculo de eso finalmente. Por eso es bueno que te resbale. En los 90, cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo haberle pedido autógrafo a Don Francisco por una Teletón con una servilleta. ¿Cachai? Hoy día te piden 100 saludos para Alianza. Claro. Ha cambiado todo. La foto, el tiro, el video, la imagen. La foto, el mensaje, el comentario buena onda, el comentario mala onda. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido porque siempre con respecto a mi trabajo he recibido muy buenos comentarios. Y eso también ayuda, es un bálsamo para el alma, para el ego, para la autoestima. Pero sí, hoy día las personas tienen la posibilidad, que me parece por un lado bien también, de tener acceso más directo y opinar. Yo creo que el respeto es la clave. Sí, porque además hoy día con lo que hacen los teléfonos, que en el fondo vienen a interrumpir la cotidianidad mediática a la que estábamos todos acostumbrados, también hay mucha más visibilidad de temas de la vida privada, que hoy día pasan a ser parte de la conversación en las redes. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo has vivido eso? Yo convivo bien, he recibido opiniones y comentarios. Como, bueno, la Nato sabe bien porque nosotros hemos trabajado más de un par de veces juntos. Hemos sido pareja igual en teleserie. Llevamos 3. Llevamos 3. ¿Ya Yo también lo parejas? sabía. No, 3 teleseries. 3 teleseries juntos. Sí. Mi debut en teleserie, que fue el 2010, Manuel Rodríguez, yo estaba enamorado, no me pescaba nada en verdad, pero después de la doña éramos más pareja. Igual me cagaba, pero filo. Eso no, Son cosas de las teleseries. Vive la vida. Pero la vida privada me pasa algo bien. Hay una dualidad, porque yo llevo 20 años viviendo acá. Siempre voy a ser penquista, pero ya mi vida la he construido acá. Más de la mitad, pues me vine a los 17, tengo 38. Sí, casi la mitad. Casi la mitad. Y mi contención, mi compañera de vida, mi compañera de ruta es mi hija Alicia, que tiene 5 años. Entonces, somos bien equipo los dos. Y a veces comparto momentos de vida privada con ella cuando hacemos deporte, cuando algo me parece gracioso. Y muchas veces también hay opiniones divididas con respecto a eso. ¿Cómo expones a tu hija de esta manera? Seguro va a llegar una edad en que me va a decir, papá, baja todo, no subas más cosas. Pero también a mí me pasa que, no sé, yo creo que a todos los padres les pasa, a todos los padres presentes, y a las madres también. Pero me siento diariamente tan orgulloso y estoy tan enamorado de mi hija, y me gusta tanto mi paternidad, que me gusta a veces compartir esas cosas. Somos los dos bien solos, físicamente digo, porque en Concepción tenemos mi red de apoyo, ella también por el área materna tiene a su madre, a sus abuelos, pero en el momento en que nosotros estamos tenemos nuestro propio ecosistema y ahí de repente publicamos cosas que a mí me parecen graciosas. A mí me gusta mucho hacer deporte y creo que el deporte es un elemento que por sobre todas las cosas no tiene nada de malo. O sea, todo lo que está bien, yo creo, el deporte representa eso. Entonces me acompaña a veces al cerro, vamos a andar en bicicleta, y es mi vida, para mí mi hija es mi vida entera. Es la punta de la lanza, es la prioridad, y a veces con mucho orgullo comparto esas cosas, aunque a veces la gente sea un poco crítica, pero no creo administrarlo mal. Cuando me pase la factura a los 14 años, archivaré todos los contenidos. Quédate a los 13. Me lo guardaré en un disco duro. Se viene. Pero eso me pasa. Y con mi familia de Concepción trato de cuidarlos mucho. Mi padre partió hace 8 meses. Falleció de manera fulminante. Eso ha sido un proceso muy duro, muy doloroso.
y la prensa fue muy respetuosa. Ellos hicieron eco de lo que había sucedido. Y en ese aspecto, claro, es un momento de vida privada, pero también es lindo cuando los medios de comunicación expresan y manifiestan su respeto. A mí me pareció que en ese sentido ese momentito de la vida privada había sido de manera súper linda retribuido por los medios, por ejemplo. Eso con mi vida privada. Mira, yo lo siento, Claudio, no sabía la partida de tu Es duro, es parte de la vida igual. La vida es cíclica y lo más hermoso de todo es que cuando uno tiene una pérdida familiar de esa importancia, mis padres estaban casados, siguen estándolo desde otra dimensión mi papá. Cuando uno tiene una pérdida familiar como de ese nivel, cuesta mucho asumirlo, sobrellevarlo, pero también es muy oscilante lo que va sucediendo. Pero lo más enriquecedor de todo es que nunca escatimé en decirle lo mucho que lo amaba, lo mucho que lo quería. Entonces, en ese sentido, me siento muy satisfecho de la relación que tuve con él en vida. Y me pasa con toda mi familia. Y a la Alicia trato de enseñarle lo mismo también. Creo que es tan breve este tránsito que finalmente creo que es bueno manifestar, no quedarse con nada. Si te dan ganas de dar un abrazo, darlo. Con mis amigos también lo trato de experimentar. Así al menos me enseñaron a mí y me ha funcionado hasta ahora. Y es bonito también como ver cuando la gente parte. Yo siento que como que aparece aparece más presencia de estos seres. Mucha. Es como que vuelven a aparecer mucho más, porque empieza a quedar todo aquello con lo que tú te relacionaste, te vinculaste, empieza a ver cosas que a lo mejor antes, hasta ese momento, no habías visto. Entonces es es muy bonito loco. como que uno sigue viviendo con los seres que parten. Es loquísimo, sí. Hoy día, ponte tú, mi día comenzó a las 7:30 de la mañana. A las 6. Porque anoche soñé con él. Y fue muy loco, porque el sueño era tan real que desperté y fue como... ¡Ay, se murió, weón! ¿Cachai? Y lo anoté, trato de anotarlo siempre. Siempre dicen que no hay que encender el teléfono porque los ojos como que se te trituran. Pero no voy a agarrar una libreta, como que ahí no soy nada, lo voy a agarrar el teléfono y empiezo a anotar el sueño. Después me fui a mi psicóloga y me vine para acá. Y lo comentaba tratar con el sueño. Sí, es que es muy entretenido también. Viene terapiado, Claudio. Vengo Claro. terapiadísimo, por eso estoy tan tranquilo. Muy bien la gente que hace terapia, eso está perfecto. Sí, yo creo mucho en la terapia. Muy bien. Creo que Cambia la vida. creo que la salud mental es un tema que está súper al debe en nuestra sociedad. Hay que Porque hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, pero también tratar de desbloquear un poco y tratar de ponerle más ojo, porque la salud mental sigue siendo un lujo en nuestro país. Sí. Yo hoy día tengo la suerte de tener los medios para poder hacer esta terapia, abordar este proceso, y me he dado cuenta que sí, pues, que es súper lamentable en algún aspecto, porque hay muchas personas que les vendría muy bien a hacer terapia, y para mí, la mía al menos, es muy aliviante. ¿Empezaste hace tiempo? Sí, 3 años más o menos. 3 años, voy mucho. Tengo un contacto Está permanente. funcionando. Mucho. No, es que sabéis que hay mucho prejuicio sobre este tema. Sí. Hace no poco tiempo uno decía, yo voy al psicólogo, y al tiro te tachaban de Te cierta manera. tachaban, claro. Y claro, ahora el No, presidente y es de como Chile ir lo ha al hablado. dentista. Sí, Claro, o sea, absolutamente. Y a la peluquería, cortarse el pelo. No, para Sí. mí es extraordinario. O sea, para mí la terapia es parte de esta sana rutina que tengo semanalmente. Así como hacer deporte, así como leerte un libro, así como criar. La terapia está en esa rutina, como te digo. Y es muy importante, porque la gente a veces malentiende y cree que va a la terapia para mejorarse. Claro. Pero no, la terapia es brutal a veces. La terapia escarba. Y puede abrir, claro. Escarba. Y eso con todas las piscolas que te tomes con los amigos no vaya a llegar. No necesariamente sales mejor de una No, sesión. claro, es bien brutal. Por eso te digo, de repente hay cositas que uno tenía media guardada y que ni siquiera se acordaba.
y en esta suerte como de búsqueda van saliendo y hay algunas que se van resolviendo y otras que no tan Hay que rápido. hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Pero sí, para mí ha sido bien importante. Y el trabajo que nosotros tenemos también, que es un trabajo en donde esta suerte como de aparato emocional uno lo pone al servicio, me parece que también requiere de cierta atención. Uno sale de la casa, llega, actúa. Después llega a tu casa a estudiar, tenés que seguir interpretando una persona que no eres tú, dándole vida a un papel. Digo, al papel. Claro, a un Porque no texto. lo que hace un personaje, pero al papel, digo, a la hoja. Entonces creo que es bueno. Con la Cristina nosotros trabajamos mi cabeza los martes y mi trabajo los jueves. Ah, Y me ha mira, funcionado extraordinario. buenísimo. Tiene una separación Genial. ahí. Sí, Está bueno. es bueno eso. Muy enriquecedor. Oye, Claudio, y voy a ir un poco para atrás, pero preguntarte por tu primera experiencia en televisión. ¿Cómo llegaste a ser parte del elenco que, si no me equivoco, la primerísima fue Manuel Rodríguez Sí. con Sabatini? Sí, la primera fue Manuel Rodríguez, que fue una muy buena teleserie. Porque Muy además, linda, preciosa. Sí, lo pasamos muy bien. Sí. En el proceso teníamos clases de equitación, de folclore, de historia. Baile. Sí, era bien loco, como... ¿Esto era? ¿Cachai? Reconstruyeron la plaza de armas y todo. Sí, estaba en Casablanca, En ¿te acuerdas? Casablanca se hizo Sí. un pueblo, Un pueblo. Claro. precioso, sí. Yo estudié en la Chile, como bien saben, y uno de mis amigos más cercanos, una de mis amistades más estrechas en Santiago en estos 20 años ha sido Antonio Campos de Girolamo. Y cuando teníamos los exámenes de actuación, normalmente asistía a la Claudia con Vicente. Y en uno de esos exámenes, en algún momento, me llega como la invitación a ser parte de este proyecto. Porque Vicente había visto los exámenes. Te vieron en una de actuación. obra. Claro, en un examen de actuación que era una obra de teatro. Y ahí fue bien lindo todo, porque coincidentemente ese año también era el 2010, que el Santiago 1000 tenía como una edición especial de Santiago 1000 por los 200 años de Chile. Entonces me llama el Mauro Pesutich para hacer Los Payasos de la Esperanza, que era como el remontaje. Se remontaban 10 obras, que eran como... hubo como una selección de 10 obras icónicas. Y en ese año me invitan a ser parte de Los Payasos de la Esperanza, y además Vicente me invita a ser parte de Manuel Súper Rodríguez. buen año. Súper buen año, y además súper joven, tenía 22 años, venía con mi maleta llena de sueños. Ahí llamando al papá. Claro, llamándolo contándole todo. por mi papá. Y ahí mi papá empezó a rayar, ahí dijo, ya, sí, bueno, sí. Ahí le gustó. Sí, claro. Claro. Entonces, entro en esta teleserie, que era una teleserie de época, y el proyecto fue alucinante, lo pasamos muy bien. Como te digo, había un trabajo paralelo al de la grabación, que eran las clases de equitación, Ajá. las clases de historia con la Ángela Bascuñán, se llama, las clases de folclore con Hilario Chávez, que había sido mi profesor en la escuela de teatro también. Entonces había como había como una sinergia también entre la escuela, como que me encontraba con gente nuevamente, y estaba entrando en este mundo que eran las teleseries. Muy nervioso al comienzo, unas versiones en las lecturas muy deplorables, me imagino, muy paupérrimas. Tiritaba. Veía a José Sosa, a la Roxana Campo, a la... ¿Quién más estaba en ese elenco? La Luz Jiménez. Yo solo tiritaba. Yo decía, oh, está Malepasca ahí, weón. ¿Qué va a Todos los decir? personajes. ¿Qué va a decir Claro. Malepasca, weón, de mi propuesta? ¿Qué va a decir Drago? ¿Cachai? Como ¿Qué que- me importa a mí? Te va a decir, Claro. me da lo mismo. No, yo. Entonces había un factor muy, muy lindo también, que Antonio también participaba en esa teleserie. Con Antonio vivíamos juntos y Claro. además éramos mejores amigos. Entonces era como, ya, weón, qué bueno que estáis acá. Y eran, nos y eran apañamos. como partners, les tocaba igual, están como en el Sí, mismo mundo. éramos los montoneros de Manuel Rodríguez. Claro. Sí. Se generaba un ambiente muy entrete. Estaba la Mariana Loyola, el Ernesto Gutiérrez, que en paz descanse, Larry Morgan, Ricardo Fernández, que era Manuel Rodríguez, El Ajá. Tiago también. el Tiago estaba, Correa porque- también. Se armó un grupo bien entretenido,
Que para mí creo que fue un muy lindo debut porque era un camarín muy muy rico, lo pasábamos muy bien. Eran todavía esos elencos grandes. Es muy grande. Pablo Sí. Núñez hacía era el jefe el de vestuario, diseño. el diseño del vestuario. Usábamos unas fajas que eran como de 5 metros. Se iban envolviendo. Yo de puro transpirar bajé como 5 kilos en esa teleserie, porque claro, el vestuario era importante. La bota, la faja, la chaqueta. Oye, ¿y verte en la tele por primera vez cómo fue? Me veía muy cabezón. Te encontraste cabezón. Cabezón, doble pera, no, impresionante. No, me parecía muy raro mi voz, me parecía muy rara. Y no, Eso suele pasar sí, mucho. era muy extraño escucharme y verme. Es que como uno se escucha acá, es muy distinto a cómo se escucha con un Sí. micrófono, Sí, con, era en muy, cámara. muy raro, muy raro. Muy poca familiaridad, pero la historia me gustaba tanto que... Bueno, y la veía mucho. Ah, ¿la viste? La vi, po. Obvio, imagínate. Es que además era muy bonita, era muy Sí, particular. la Chingana. La Nato trabajaba en un lugar que era la Chingana con la Helen Cáceres. Sí, Sí. sí. Muy, muy lindo ese proyecto. Muy ¿Sigues lindo. viendo tus trabajos? Cuando puedo, sí. Pero la crianza ocupa harto tiempo. Sí, po. Y es el tiempo mejor invertido. Entonces a esa hora estoy leyendo cuentos, estoy haciendo dormir. Pero cuando puedo las veo, sí. Y sé también de lo que va la historia. Lo que me parece muy bacán de las teleseries también es que hay veces que te la podéis perder 2 días, pero después vaya agarrando el hilo. Bueno, yo no trabajo ahí y se la lee, entonces yo sé lo que se trata y sé en qué parte van. Pero sí, cuando puedo las veo. Pero fíjate que me gusta ver más las de mis compañeros. En este Ah. caso, ponte tú, los Casablanca la consumo mucho más que la que estamos nosotros. Está buena. Está muy buena. Sí, está terminando también. Buenos actores. Sí, ya está ahí. Está buena la terminado. historia, buenos actores. Me parece que sí, es una buena historia. Y que también la está rompiendo con el rating nuevo. Sí, po. Sí, pues, ¿viste? Pero a ellas le estaban Siempre. yendo bien antes del ¡Ah, rating qué nuevo. mala bien. onda! Sí, po. No, es que hay que aclarar que le Sí, está sí, yendo sí. bien. Po. Es que para nosotros aquí en Chile Actor es súper importante valorar las ficciones nacionales. Sí, para nosotros también. y por lo mismo, po. Sí. Estamos todos trabajando para eso, así que es súper bueno poder conversar contigo, que Sí. además te vemos harto en pantalla. ¿Cómo lo hacís para para trabajar harto? No has parado desde tu primera teleserie Ahora paré. hasta ahora. En Mega ahora paré. Empecé, Hoy día paré. Empecé en Pobre Novio. De ahí me ensamblé Y en estuviste La Ley en de Baltasar. Chilevisión después. No, o sea, No, antes. en Mega, sí, partí en Chilevisión, después participé en una serie que se llamaba Príncipes de Barrio, que la dirigía el Teddy Araya. Ahí estuve en el 13, después me tocó trabajar en una teleserie en el 13, después volví a Chilevisión, después tuve un paso cortito por TVN, volví a Chilevisión y ahora Mega Amores de Mercado, que es la cuarta. Primero fue Pobre Novio, después participé en La Ley de Baltasar, Como la vida misma. como La Vida Misma, y ahora Nuevos Amores de Mercado. Oye, y ahora ¿cómo? yo creo que voy a parar un poquito. ¿Te gustó como la vida misma? Sí, lo pasé bien. Era muy coincidente la historia con mi vida, no por el contexto, sino porque tenía mi personaje una hija que tenía la misma edad de la mía. Ya. Yo a veces iba con la Alicia a grabar y jugaba con la Antonella, Con tu que era hija. la hija de la ficción. Y mi hija también se ha ido relacionando con mi trabajo poco a poco, y eso ha sido muy lindo. Esa teleserie tenía ese saborcillo como historias muy parecidas a la vida real, ¿no? Muy parecida a la vida real. Y ¿Habrá sido intencional? ¿Una escritura seguro para que los sí, actores? imagínate, quizá? me tocó trabajar ahí de partner con Diego Muñoz, que para mí uno de los mejores compañeros con los que he trabajado. Es un buena onda. Me encanta Es un trabajar buena con onda. Diego. Es muy generoso, tiene muy buen sentido del humor, genera vínculo, es afectuoso. No, para mí Diego es... Y donde puedo lo digo, porque creo que es bueno también reconocer esas cosas. Sí, totalmente. Sí. Para mí trabajar con Diego siempre es un agrado, siempre es un placer. Me pasa con hartos compañeros, pero con Diego trabajábamos mucho, entonces se generó un vínculo bien lindo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pero también él está criando, entonces el tiempo empieza a ser más acotado. Sí, Ahora po. pasa más rápido cuando existen, cuando se Hay- amplía la familia. Hay más cajones que ordenar. Sí, mucho más. Sí, y juguetes y todo.
Pero fue una buena teleserie, lo pasé muy bien. Recuerdo con harto cariño también la primera, que fue la primera teleserie en Mega. Tenía muchas ganas de trabajar en Mega. Tenía muchas ganas de trabajar con la Kena también. Porque siempre escuchaba las teleseries que había hecho, la historia que había marcado en TVN, la fundación del área dramática en Mega, entonces tenía muchas ganas de trabajar con ella y cuando me llamaron para ser parte de la primera teleserie en Mega, fui muy feliz. Y hasta el día de hoy soy muy feliz trabajando ahí. Lo paso bien. Hay una cosa que es como de colegio, que está como todo congregado ahí, porque yo venía de Chilevisión, que estaba todo separado. El espectáculo estaba en Bellavista, área dramática estaba en Ezequiel Fernández, muy lejos, pero acá está todo, entonces es como un colegio. Claro. Te pilláis con prensa, veis a don Jaime Leito, le preguntan cómo está el tiempo, ¿cachai? Es muy va a llover, le preguntáis al CEPU, ¿cachai? ¿Qué pasó hoy día? Entonces a mí eso me gusta mucho. Volví a aparecer esa imagen de la Universidad de Concepción. Sí, claro, ¿cachai? Pasa eso. Bueno, también debe ser una alita fracturada que está también. Pero me gusta mucho eso, de habitar los espacios, de convivir diariamente con las personas que hacen sus determinadas labores. No sé, el personal de la cafetería, el personal de aseo, nosotros mismos, ¿cachai? Me parece muy rico habitar un espacio así. Y por eso también a veces llevo a mi hija, porque es un trabajo distinto. Y ella lo disfruta mucho, y es súper regalona. Imagínate, qué entretenido. Y ella sabe que en el set, silencio. Sí, a veces también... Los hijos de actores empiezan rápidamente a entender esta dinámica. Le encanta, le gusta, lo pasa bien. Oye, Claudio, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Qué entretenida la conversación, lo pasamos muy bien. Pues es una conversación, ¿viste? Sí. Pudimos sacar varias cositas ahí, sí, súper interesante, bueno. encuentro. Sí, lo pasamos acá. Oye, y muy rápidamente, ¿algún deseo, algún proyecto o algo que te gustaría hacer o que ya esté a lo mejor ahí en carpeta? Hay un proyecto que tengo que tiene que ver con un formato más de entrevista. Mira, estás haciendo la práctica. Claro. Ahí tengo algunas referencias también. A mí los argentinos me rayan la cabeza. Encuentro que son brillantes en términos artísticos, comunicacionales. Entonces mis referencias van un poco por ahí. Y también estoy encumbrándome como en tirar ciertas ideas para hacer un proyecto teatral con un par de amigos. Y también con el deseo siempre de seguir construyendo mi carrera en televisión, que es algo que a mí me hace sentir muy bien y mi hija lo agradece mucho también al final de cada mes. Súper. Eso, chicos. Oye, Claudio, gracias por venir hoy día a este capítulo de La Pura Verdad. Ha sido bacán poder conversar más contigo respecto de tu carrera y también abordar otros temas importantes que hoy día están impactándonos a todos en la sociedad, como el tema de la salud mental, la exposición. Sí. Creo que ahí hay una reflexión interesante que nos has planteado, así que seguramente dejaste ahí a nuestra audiencia pensando en los temas que estuvimos conversando hoy día. Así que muchas gracias por venir hoy día aquí hasta la Casa de Chile Actores. Gracias a ustedes, chiquillos. Y conocer el patio. Por supuesto, lo que necesiten. Aquí estará. Me despido, muchas gracias equipo y nos vemos en un próximo programa de La Pura Verdad. Nos vemos. Chao.